bloque 6 esto va avanzando y lo vamos a hacer con 4 invitados. Cris, de aquí en adelante, Javi, Javier Sanz, Cristina y Leonor. Gracias por acompañarnos en este bloque que hemos empezado hoy a hablar ya de mucositis y hiperimplantitis y ahora vamos a ir de lleno, ¿no? En esto que nos ocupa, que preocupa a nuestros pacientes, que nos ocupa a nosotros, que genera frustración y que es difícil de llevar en las clínicas dentales porque las expectativas de los pacientes no eran así, pero es una realidad. Es una realidad y que, además, decía Vanessa, ¿no?, corresponsabilizamos con los pacientes y así deberíamos hacerlo, ¿no? Así que empiezo con Cris Vallés. Mucositis y hiperimplantitis, también lo decíamos con Vanessa, tienen números exagerados. ¿Cómo las diferenciamos, Cris, y cuál es el diagnóstico precoz para ellas? Bueno, cuando hablamos de mucositis y hiperimplantitis, en realidad estamos hablando de un proceso, pero en distintas fases, ¿no? Cuando colocamos un implante en condiciones ideales, es cierto que esperamos que hayan unos tejidos sanos, libres de inflamación, pero en algunas ocasiones puede ocurrir que se acumule biofilm y entonces se inicia una respuesta inflamatoria. Entonces estamos hablando de mucositis perimplantaria, que puede cursar pues, con sangrado, signos clínicos evidentes, pero es una situación reversible porque no se ha producido aún pérdida de hueso. Sin embargo, si no somos capaces de controlar ese proceso inflamatorio, la enfermedad avanza y ya nos encontramos delante de una perimplantitis, que ahí sí que no solo hay una inflamación de los tejidos blandos perimplantarios, sino que además existe pérdida de hueso que puede comprometer la estabilidad del implante a largo plazo. Entonces, el diagnóstico precoz es esencial, porque además el tratamiento de la perimplantitis no siempre suele ser predecible. Con lo cual yo creo que el control del biofilm ya en el momento en que colocamos el implante creo que es indispensable para la prevención de las enfermedades periimplantarias. Muy claro, Cris. Cristina Carral, ¿qué vemos clínicamente y radiológicamente en mucositis y en perimplantitis? Bueno, en mucositis el signo clínico que vemos, ¿no?, es sangrado al sondaje. Además, este tiene una alta sensibilidad para detectar inflamación activa y a la vez su ausencia repetida tiene un alto valor predictivo negativo. De la misma manera, cuando observamos un aumento progresivo de la profundidad de sondajes en las visitas de mantenimiento, esto va a indicar progresión de la enfermedad, ¿vale? Por eso es muy importante sondar los implantes con fuerzas ligeras en las visitas de mantenimiento y aquí estaríamos hablando de mucositis. En cambio, cuando observamos que también radiológicamente hay pérdida ósea radiológica, entonces estamos ante una perimplantitis. Y la perimplantitis, la severidad de la perimplantitis, en este caso, radiológicamente la vamos a valorar de dos maneras. Por un lado, en función de la magnitud de la pérdida ósea alrededor del implante en función de su longitud y también teniendo en cuenta la morfología del defecto, que es lo que va a determinar, digamos, de alguna manera el pronóstico de su tratamiento. Cris Vallés, ¿con qué hallazgos te alarmas? Bien, yo creo que, como bien decía, el principal signo que solemos encontrar y el más frecuente suele ser el sangrado, ¿no? Sangrado que, según las guías recientes, pues es sangrado en más de una localización, o bien que haya un sangrado profuso en una localización concreta o un sangrado a lo largo de una línea, ¿no?, de una línea de sangrado. Yo creo que estos son los signos de alarma más frecuentes. Evidentemente, estos signos pueden estar acompañados pues, de supuración, de presencia de un aumento de la profundidad de sondaje. Y si estos signos los acompañamos además de una pérdida de hueso, pues entonces ahí ya nos encontramos, como lo decíamos, con una perimplantitis. Es cierto que no siempre disponemos de registros previos, entonces nos encontramos con un paciente que no ha acudido nunca a la consulta y no podemos comparar. Ahí en estas situaciones, pues según las guías nos señalan que en el caso de que haya profundidades de sondaje de 6 milímetros o más, niveles óseos 3 milímetros, como mínimo 3 milímetros apicales a la porción más coronal de la parte intraósea del implante, ya podemos estar diagnosticando una perimplantitis. Entonces, quizá el más frecuente, sangrado, pero suelen haber otros signos que también nos pueden dar la voz de alarma de que
existe una patología. Leonor, voy contigo. Es verdad que hay pacientes que no detectan en sí mismos la mucositis y la perimplantitis, no les parece un problema, no lo ven, no lo perciben. ¿Qué papel juega entonces el seguimiento periódico que debemos hacer nosotros? Pues mira, yo creo que el seguimiento periódico nos brinda la oportunidad de hacer el refuerzo en las pautas de higiene oral, es decir, esas pautas de higiene oral que hayamos dado un poco de manera personalizada y según las indicaciones clínicas que tenga el paciente, pero también sus características personales, ¿no? Sabemos que sin un buen control de higiene oral no vamos a conseguir esa salud perimplantaria. Entonces, este seguimiento también nos va a permitir reformular nuestra toma de decisiones si vemos que los resultados que estamos obteniendo no son los que queremos. Muy bien, queda claro. Javi, ¿con qué frecuencia debemos instaurar esta terapia de mantenimiento? ¿En qué momento marca la diferencia para mejor pronóstico a largo plazo? Es muy importante el seguimiento de los pacientes que tienen este tipo de patologías, incluso de los que no lo tienen. Y es muy importante y marcan un hito muy importante en el pronóstico del mantenimiento perimplantario por dos motivos fundamentalmente. Porque lo comentábamos antes, este tipo de enfermedades son enfermedades que muchas veces son silenciosas, lo comentabas José tú antes, que el paciente no las percibe, incluso hasta estadios avanzados. Por lo tanto, es necesario, desde un punto de vista diagnóstico, que el paciente acuda a sus revisiones. Es muy importante, ¿no? Para detectar un problema antes de que ocurra y en el momento que está ocurriendo en un estadio que sea tratable con predictibilidad. Y por el segundo motivo, por el que es muy importante, es porque los pacientes necesitan un protocolo de mantenimiento perimplantario. Y ese protocolo de mantenimiento perimplantario controla el biofilm por parte del profesional y reinstaura la higiene oral por parte del paciente, ¿no? Esto es muy importante y cambia el pronóstico por completo a largo plazo. Gracias, Javi. Cristina, en fases iniciales, mucositis, perimplantitis iniciales, planteamos un tratamiento no quirúrgico. ¿En qué consiste? El tratamiento no quirúrgico se basa en tres pilares fundamentales, ¿vale? El primero va a ser el desbridamiento mecánico, que va a consistir básicamente en eliminar el biofilm, en desorganizar ese biofilm. El siguiente punto es eliminar los factores retentivos locales, y esto pasa por eliminar el exceso de cemento, por rediseñar la prótesis si es necesario, si no facilita la higiene, y que esto es fundamental por enseñar al paciente a hacer una adecuada higiene domiciliaria, porque sin esto no va a haber estabilidad en el largo plazo. Y el tercer punto es el tratamiento químico, que siempre va a ser coadyuvante al desbridamiento mecánico. Y aquí nos podemos ayudar de antisépticos, como la clorhexidina, o de antibióticos locales o sistémicos, pero esto únicamente en perimplantitis y no en todos los casos. Muchas gracias. Y, Cris Vallés, ¿qué es un objetivo? ¿Cuál es un objetivo realista después de este tratamiento? Bien, cuando, por ejemplo, hablamos del tratamiento de la mucositis perimplantaria, yo creo que el objetivo que tenemos en mente es como más claro. Al final es la resolución de la inflamación mediante el control del biofilm. Como hemos dicho, es una situación reversible, creemos que es un objetivo alcanzable. Sin embargo, cuando ya hablamos de perimplantitis, aunque sean estadios incipientes, la situación cambia y creo que tenemos que ser un poquito más prudentes, porque al final es cierto que no siempre podemos reconstruir el hueso que se ha perdido y no siempre vamos a poder devolver al implante a su situación inicial. En este caso, el objetivo principal es el del control de la infección, el intentar detener esa progresión de la pérdida de hueso, mantener el implante clínicamente estable a lo largo del tiempo y, si es posible, reconstruir el hueso que se ha perdido. Entonces, yo creo que objetivos claros, mucositis sería más la resolución de la inflamación, la resolución completa. En el caso de la perimplantitis, el control de la infección e intentar mantener el implante clínicamente estable a lo largo del tiempo. Javi, ¿qué factores se asocian a éxito y cuáles a fracaso? ¿Qué le explicamos al paciente? Bueno, en el tratamiento conservador de estos problemas, porque no es lo mismo el tratamiento conservador que el tratamiento quirúrgico, pero en el tratamiento conservador es fundamental
el control de la etiología. El control del biofilm por parte del paciente es fundamental y muy relacionado con ello es que el paciente tenga posibilidad de controlar el biofilm. Muchas veces el problema no está en el implante, el problema está también en el diseño protésico del implante y el que sea higienizable, ¿no? Y por supuesto, en el pronóstico del tratamiento también influye la situación clínica del implante, la gravedad del problema, qué cantidad de huesos ha perdido, que la superficie sea descontaminable, el control del biofilm se pueda realizar en ella. Todos esos tres factores creo que son fundamentales en que el tratamiento tenga éxito. Leonor, ¿qué comportamientos del paciente suelen comprometer o modificar el pronóstico del tratamiento? Pues mira, aquí yo creo que pondría un poco sobre la mesa las rutinas de higiene. Es decir, que ese paciente sea capaz de llevar unas rutinas de higiene que sean efectivas, ¿no? Sin ese control de la placa de manera diaria, pues las guías de práctica clínica nos dicen que no podemos conseguir esa salud perimplantaria. Pero aquí entra un poco también pues, esa responsabilidad por parte de los profesionales dentro de las indicaciones que hagamos, pues que tenemos que ser conocedores de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer esa recomendación pues lo más individualizada posible. Así es que, bueno, pues un poco también como lo pongo sobre la mesa como higienista dental que soy, decir, bueno, tengo que conocer todas mis herramientas para hacer esa mejor recomendación. Y luego quizás otro comportamiento que pueda influir es si el paciente fuma. Si el paciente es fumador, pues hay mayor riesgo de que tenga enfermedad preimplantaria, 3,5 veces más de posibilidades de desarrollar. Y bueno, pues aquí también podemos hacer nuestra aportación a la hora de hacer ese control con el consejo breve o con el refuerzo positivo para ayudar a nuestros pacientes en la cesación tabáquica. Gracias. Cris Valles, ¿cuándo indicamos cirugía en el tratamiento de la perimplantitis? Bien, es importante tener en cuenta unos criterios de éxito, ¿no? Después del tratamiento mecánico de la perimplantitis, que según las guías de práctica clínica nos indican que deberíamos obtener un sangrado como máximo un punto alrededor del implante, profundidades de sondaje de 5 milímetros o menos, y cuando no conseguimos eso, es decir, cuando no conseguimos controlar la infección, en esos casos pues las medidas más conservadoras ya no son suficientes y deberíamos pensar en un abordaje quirúrgico. Perfecto. Javi, sabemos que la cirugía no da los resultados que esperábamos en porcentaje de éxito. No sé, ¿dónde estamos? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que el tratamiento quirúrgico en perimplantitis es un abordaje terapéutico que tenemos, ¿no? Pero el problema es que debemos de cambiar el concepto. Yo creo que el tratamiento quirúrgico de la perimplantitis no acaba en el momento en el que nosotros terminamos la cirugía. Y si nosotros queremos tener éxito en ese tratamiento, tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Evidentemente, los factores que afectan al pronóstico de esa cirugía, que tengamos éxito o no, a largo plazo pues son la pérdida de hueso, como decíamos antes, la cantidad de pérdida de hueso, el tipo de efecto que sea, es decir, una serie de factores locales, una serie de factores sistémicos, que hemos hablado en ello, no es lo mismo un paciente que fuma, que no fuma, todo eso condiciona el pronóstico a corto plazo, pero la cirugía puede tener éxito, pero que el tratamiento tenga éxito a largo plazo tiene que ver con que haya un mantenimiento adecuado, con que haya un control adecuado por parte del paciente de la higiene, si no eso no va a durar el tratamiento. Y además es muy importante tener en cuenta que aún así y con todos los factores controlados, las revisiones sistemáticas y los artículos lo que nos dicen es que tenemos de un 40 a un 60% de recidiva a largo plazo en el tratamiento quirúrgico. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a saltar a lo importante, al mantenimiento. Leonor, ¿qué protocolos de seguimiento son claves para evitar estas recaídas? Pues a ver, yo creo que los protocolos tienen que ir personalizados y en función de los factores de riesgo que tenga cada persona, ¿no? Pues si ponemos un poco como base esa higiene oral, pues que sea una higiene oral que sea efectiva. Y tenemos que ver cómo competencialmente ese paciente es capaz de realizarla, si tiene algún tipo pues, de limitación que le impida hacerlo, alguna alteración psicomotriz que no le permita hacer de una manera efectiva pues, las recomendaciones que hacemos, ¿no? Si, por ejemplo, pues, tiene una diabetes que no está controlada, si otra vez vuelve a salir el tabaco, ¿no? al escenario. Entonces, con todo esto pues podemos hacer ese diseño más personalizado de en qué momento tiene que venir a visitarnos, ¿no?
Perfecto. Javi, muy breve, ¿qué frecuencia de mantenimiento recomendamos? Lo importante es que el mantenimiento o el seguimiento de los implantes no puede ser de vez en cuando. Tiene que estar individualizado al paciente y tiene que estar arreglado en función de los factores de riesgo, como ha comentado Leonor. Entonces, como mínimo en factores que han sido tratados, demuestran riesgo, por lo tanto, cada 3-4 meses en estos casos, probablemente en casos de alto riesgo sea factible. Que no tenemos riesgo, 6 meses. Perfecto. Y última pregunta, Cristina Carral, ¿qué estrategias comunicativas funcionan? ¿Cuáles son las que debemos utilizar para que los pacientes se comprometan? Bueno, yo creo que la información es poder, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que el paciente entienda cuál es su problema, ¿vale? Y cómo nosotros podemos ayudarle y cómo él también, de alguna manera, puede ayudarse a sí mismo en este sentido, ¿no? Y aquí creo que es muy importante que entienda que, como se decía en las sesiones anteriores, ¿no? Los tratamientos de la periodontitis y de la perimplantitis no se acaban. Es muy importante también que entienda que es un tratamiento que tenemos que hacer en equipo. El equipo de higienistas, los dentistas y el propio paciente. Que el paciente tiene que trabajar de manera activa, tiene que en casa conseguir eliminar de manera correcta, como se le ha explicado, la higiene, en la medida de lo posible cambiar los hábitos y seguir de alguna manera motivado para acudir a las visitas de mantenimiento y a estas revisiones periódicas para conseguir esta estabilidad en el largo plazo. Entonces, una vez que el paciente entiende esto desde el principio, yo creo que el compromiso es más sencillo. Con la mucositis y la perimplantitis parece que necesitamos un diagnóstico precoz, un tratamiento por pasos y un mantenimiento impecable. Y así cerramos este bloque. Muchas gracias a los 4 por participar.